Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, un gusto saludarle en este jueves, es jueves de gobernanza y tengo el gusto de que nos acompañe y nos acompañe a usted y a mí también el doctor Pablo Arredondo para hablar esta noche, tarde-noche de diversos temas y vamos a darle seguimiento a un tema que tocamos la semana pasada aquí del México Leaks, pero ahora ya las repercusiones de México Leaks y el tema Aristegui y MBS Radio. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación. Nuevamente aquí, sí, polémica en la báscula, el peso de las ideas. Y nuestras líneas de contacto están a su disposición, 3641-7414, 3640-2131. El Twitter de Radio Noticias 1070 es @1070 Noticias y mi Twitter personal @Ceja Mercado. Y si también quiere establecer contacto directo con el doctor Arredondo, su Twitter, doctor. Es @Pablo Arredondo R. Ahí está, @Pablo Arredondo R. Bueno, comenzamos en la báscula el peso de las ideas en este jueves de gobernanza, insisto, y el tema, el caso Aristegui MBS, ¿es un atentado a libertad de expresión? Esa es una pregunta, y desde mi punto de vista yo partiría, doctor, con una frase que me encontré en un medio en internet que se llama saladeprensa.org de Gerardo Albarrán, usted seguramente lo conoce. Hay una frase de Juan Villoro que precisamente lo publicó Gerardo Albarrán en este portal. Dice: la primera lección que debe aprender un periodista es saber quién es el dueño de su periódico, y esto quizá habría que traducirlo: quién es el dueño de la radiodifusora en la que trabaja y quién es el dueño de la televisora en la que trabaja, ¿no? Bueno, sí, pero esa es una variable, es una forma de dar parte a una explicación, porque yo creo que el periodista busca medios y voy a ponerlo en estos términos, el periodista auténtico, el que anda buscando realmente escudriñar, y el periodista auténtico escudriña en el poder, sobre todo, en el poder en sus diferentes formas, poder económico, poder político, poderes fácticos, y en ese sentido el verdadero periodista pues obviamente no es el empresario, generalmente no es un empresario, es muy difícil que un periodista se convierta en un empresario. El periodista depende en efecto de los empresarios de los medios, pero habría que empezar por contextos también. ¿Qué son los medios? Los medios no son cualquier tipo de empresa, menos los medios electrónicos. Los medios, y lo define muy claramente la reforma constitucional que se sancionó, digamos, hace pues casi un par de años, en el 2013, lo define con claridad absoluta, mejor que la anterior ley de radio y televisión. La radiodifusión, igual que las telecomunicaciones, ¿sí?, son actividades de servicio público. Ojo, eso no lo puede decir uno de una refresquera, eso no lo puede decir uno de una mueblera, pero de un medio de comunicación electrónico, como es la radio o la televisión, lo tiene uno que decir. Eso lo dice la Constitución. Y podemos partir e inferir después de eso, doctor, que los medios entonces pertenecen a la nación, tomando en cuenta que los medios son concesiones. Los medios son concesiones. Que da el gobierno, precisamente. En efecto, el Estado, a nombre de la sociedad, le está entregando una concesión a un particular para que le explote. Y junto con eso, la Constitución lo establece con toda claridad también, ¿sí?, que todos los mexicanos tenemos derecho a la información, derecho a difundir libremente información y a recibir la información. En ese marco hay que entender un conflicto de esta naturaleza. Quererlo reducir a una situación empresarial es querer literalmente reducirlo, acotarlo a un campo que no le corresponde. Sí hay elementos empresariales que son discutibles y que se pueden analizar, y que los han analizado muchos de quienes han intervenido en opiniones de una u otra forma. Pero acotarlo a algún problema de carácter laboral, empresarial, o entre particulares es como querernos tomar el pelo, con toda franqueza. Yo estoy convencido de que esa fue un buen pretexto, pero llevado a un extremo también, ¿no? No lo digo yo, es más, recomiendo
aunque ya está censurado en Estados Unidos, recomiendo el video de Broso, donde dice, bueno, ¿quién se las cree, no? Uh-huh. ¿Quién les va a creer que este era un problema nada más de estos problemas que son cotidianos? Y lo dice alguien que trabaja en los medios y que conoce de eso, que son cotidianos. De pronto, un conflicto de intereses ahí al interior de la empresa, bueno, se resuelve de otra manera. No se resuelve descalificando al periodista que trabaja para ti, descalificándolo públicamente a través de desplegados. No, yo creo que ese fue el pretexto, que el proyecto, y perdóname que lo diga así, yo no soy un amante de las teorías conspirativas, sobre todo para muchas cosas, pero en este caso particular creo que había razones. El sospechosismo. Pero yo creo que en este caso había razones sobradas para pensar que los dueños de la empresa, digamos, eran por un lado presionados fuertemente por otros poderes, y por otro lado que Carmen se había convertido ya en un personaje muy incómodo para los propios dueños, a pesar de que les reportaba y les reportaba hasta donde llegó una buena cantidad de escuchas, de audiencia, que son la base sobre la que se sostiene un medio de comunicación comercial. Uh-huh. Un medio de comunicación comercial se sostiene sobre la base de convocar audiencias para podérselas a su vez ofrecer a los anunciantes. Y poder comercializarlas. Y yo creo que en ese sentido Carmen le había aportado demasiado a la empresa, pero no le había aportado en términos de que tocaba los temas espinosos, los temas que difícilmente tocan los medios de comunicación en México y sobre todo los medios electrónicos de comunicación. ¿Cuándo vamos a ver en la televisión, sinceramente, el tipo de problemas, de abordaje, problemas sobre derechos humanos, sobre violencia, sobre corrupción, que Carmen se atrevía junto con su equipo, no es el llanero solitario, es un equipo, se atrevía a poner en la palestra del debate público, y por ese lado me parece que la actitud de la empresa, de MBS concretamente, ha sido equivocada, que va a perder, sinceramente, así como perdimos muchos escuchas, digamos, la posibilidad de escuchar una voz de esa naturaleza y críticas de esa naturaleza, la empresa va a perder, y va a perder seriamente. Ahora, la misma Carmen Aristegui ha dicho, esto no se ha acabado, y muchos de quienes han opinado, opinan lo mismo, esto no se ha acabado. No, de hecho, en estos momentos, al parecer, hay una conferencia de prensa a la que convocó Carmen Aristegui, que estaba programada para el mediodía, pero obviamente por la gran afluencia de personas que se congregaron en el lugar de la rueda de prensa, se suspendió momentáneamente, y al parecer está en estos momentos la rueda de prensa, ¿no? Y bueno, estaremos pendientes a ver de qué sucede, qué dice, pero lo interesante de esto es que el caso de Carmen Aristegui es un caso simbólico, y cuando digo simbólico quiere decir, tiene que ver con qué posibilidades reales hay para que en los medios electrónicos de este país, en un contexto como el actual, puedan expresarse las múltiples voces que se tienen que expresar. ¿Qué posibilidades hay de ejercer hasta sus últimas consecuencias el derecho a la información y la libertad de expresión? Porque curiosamente, nadie la pudo acusar de decir mentiras, de difamar. Es decir, el problema no fue ese, el problema es que usaste mi marca para otros fines. Ese es el tema, doctor. A Carmen Aristegui en ningún momento, bueno, hasta lo que se sabe, se le coartó su libertad, su derecho a la libertad de expresión, ¿no? Pero simplemente se le cuestionó el tema de abuso de confianza, de utilizar la marca MBS en este tema de México Leaks. Pero esa es una acusación menor. Tú no corres a un equipo de investigadores, de periodistas investigadores por eso. Tú usas eso como un pretexto para despedirlos. Sí, pero ese es un caso menor, eso se pudo haber resuelto en una mesa de negociación. Mira, MBS pudo haberse deslindado públicamente de esa iniciativa. Porque de hecho no despidieron a Aristegui en ese momento, a quien despidieron fueron dos de sus colaboradores, pero Daniel Antonio, e Irving Huerta. Perdóname, Antonio, tú trabajas en los medios. Si yo mañana
si yo mañana te corto tu brazo derecho y tu brazo izquierdo, tú me vas a decir si te vas a quedar encantado de la vida, y además te pongo nuevas condiciones para trabajar como lo en hizo mi empresa. MBS. Claro, eso es un atentado a la libertad de expresión. No tenemos que encubrirlo de otra manera. Sería ingenuo hablar de que aquello es un problema entre particulares y empresariales. Eso es una falacia. Doctor, ¿sí? Muy interesante. Vamos a hacer una pausa. Permítanos, seguimos platicando de este tema. Carmen Aristegui, un atentado a la libertad de expresión o un simple despido. Vamos a platicar en el segundo bloque y nuestras líneas de contacto están a su disposición: 3641-7414, 3640-2131. Una pausa, regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este jueves de gobernanza en La Báscula, el peso de las ideas, con nosotros y con usted el doctor Pablo Arredondo. Pablo, pues continuamos con este tema interesante, caso Aristegui MBS, un atentado a la libertad de expresión o un simple despido. Yo pues tengo que hacer el papel de abogado del diablo, Pablo, así es de que vamos a debatir este tema. No hagas el papel del abogado de MBS, todo está muy bien. Pues casi. Muy mal. Mira, déjame contextualizar, porque esto ya también lo habíamos platicado en este programa. En el reporte de 2015, que reporta las situaciones de 2014 de la libertad de prensa en el mundo, México aparece muy mal parado. Este reporte de Reporteros Sin Fronteras, Reporteros Sin Fronteras. Y dice, Reporteros Sin Fronteras, dice: México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Las amenazas y los asesinatos a manos del crimen organizado, incluso de las autoridades corruptas, son cosa de todos los días. Este clima de miedo, junto con la impunidad que prevalece, genera autocensura, perjudicial para la libertad de la información. México aparece en un lugar realmente dentro del conglomerado, digamos, de países que están en una situación ya extrema. No la más extrema es donde tú no te puedes ni mover, honestamente, es decir, países de corte totalitario, llamémosle así. Te pongo el caso muy concreto, ¿verdad? Vete a Arabia Saudita y pretende hacer periodismo libre, pues así te va, ¿no? O vete a China y trata de hacerlo, o vete a Irán, y, bueno, ahí es imposible. Pero al igual que en Rusia, por ponerte un ejemplo, o al igual que en Venezuela, tratar de ejercer el periodismo con libertad aquí tiene altísimos riesgos. Ahora, Periodistas Sin Fronteras se refiere a los casos extremos, pero uno tiene que considerar que si esos casos extremos existe también un contexto que los facilita. Y en México estamos viviendo, lo que dijo Carmen no es una ocurrencia. Cuando dijo el vendaval autoritario, se refirió claramente a un contexto en el que las actitudes de ciertas autoridades frente a ciertos movimientos libertarios, sociales, etcétera, está siendo realmente dura. Es una respuesta dura. No lo digo yo, insisto. Esto tiene un eco en la prensa internacional, sobre todo en la prensa de aquellos países que, como tú puedes observar en este informe de Reporter y en este mapa, de estos países donde la prensa tiene otros márgenes de libertad y de acción. Estamos hablando de Europa Occidental, obviamente, y estamos hablando de los Estados Unidos. Entonces, el caso no es gratuito que el caso de Aristegui encuentre, a diferencia de muchos otros casos que se han suscitado en México y que se suceden, algunos muy violentos, por cierto, el caso de Aristegui encuentra eco en periódicos como Le Monde o New York Times
o Washington Post, o la propia BBC de Londres, o El País de España, o El Mundo de España, en fin, grandes medios que no pueden ser señalados como medios al servicio de intereses particulares reduccionistas. Son medios que tienen una larga tradición de ejercicio de la libertad de prensa. Y ellos están diciendo, es evidente que lo que hay detrás de lo que le sucedió a esta periodista es un castigo por haber desvelado actos de corrupción, entre otras cosas, como el que tiene que ver con la casa que compra la primera dama de la nación, o con la que compra el secretario de Hacienda, que finalmente tienen todo el viso de actos no de conflicto de interés, sino de potencial corrupción, ¿no? Presunta corrupción. De presunta corrupción. En un contexto como el mexicano, y como tú lo sabes y lo veremos en los siguientes segmentos, en un contexto donde está claro que México está señalado como uno de los países en donde la corrupción es muy alta, demasiado alta. Cuando un periodista o una periodista o un grupo de periodistas o un medio de comunicación se dedica a desvelar sistemáticamente actos de corrupción, corre riesgos serios en este contexto, donde las autoridades, al parecer, en lugar de ventilar las cosas y en lugar de aceptarlas, buscan de manera muy inteligente, llamémosle así entre comillas, muy sutil, deshacerse o desaparecer o acallar voces. Y ese es el caso, yo lo percibo así, es el caso de Carmen Aristegui y de su equipo. Buscaron el pretexto para acallarlos. Yo momento creo, adecuado y este fue el tema, momento ¿no? adecuado, ¿sí? Ahora, esto va a tener consecuencias y eso creo que todavía nos restará por verlas. Legales y hay todavía episodios que ver en este políticas. Tema, ¿no? Así es. Bueno, y tú ya mencionaste los que señalan obviamente que hay cuestiones de libertad, atentado a la libertad de prensa, pero Reporteros Sin Fronteras en Alemania, por ejemplo, considera que este conflicto entre la prensa mexicana MBS y la periodista Carmen Aristegui no es una cuestión ligada a la libertad de prensa, sino un conflicto entre particulares. Incluso el portavoz de esta asociación alemana de periodistas, Hendrik Zorner, dijo que el punto de vista jurídico, el despido de la periodista mexicana y sus colaboradores es justificado porque los empleados de la empresa usaron indebidamente el nombre de esta en este acuerdo que habían ellos establecido con México. Es la opinión muy respetable de Reporteros Sin Fronteras, que el mismo que desarrolla este análisis de los contextos de libertad de expresión. Suena un poco contradictorio, en un contexto donde el periodismo es tan riesgoso que los propios analistas digan que bueno, está bien porque es un problema de empresa. Yo ya lo dije hace unos minutos, yo creo que está lejos de ser un problema de empresa. Un problema de empresa, un uso de la marca registrada se maneja de otra forma. Pablo, si quieres abordamos este tema en el siguiente bloque, nos están pidiendo una pausa, vamos a hacerlo, regresamos a La Báscula, el peso de las ideas y nuestras líneas de contacto 3641-7414, 3640-2131, una pausa, regresamos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en La Báscula, el peso de las ideas en este jueves de gobernanza. Con nosotros y con usted el doctor Pablo Arredondo. Pablo, pues no nos ponemos de acuerdo en este tema de Carmen Aristegui. Si quieres continuar para cerrar este tema y luego platicar del otro que también es interesante, en la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental 2013. Es que tiene que ver unas cosas con otras. De nuevo, yo vuelvo al contexto. Es muy difícil creer que la decisión que tomó una empresa como MBS tenga que ver simple y sencillamente con una cuestión empresarial y de carácter interno. Y si así hubiera sido, no hubiera tenido necesidad de ventilarlo públicamente.
pudo haberlo ¿Es que negociado hubo también demasiada internamente. soberbia de Aristegui para llegar a un acuerdo? Yo no sé si hubo Por el demasiado. apoyo que ella siente ya irrestricto A de ver, sus seguidores. sobre Seguramente, todo en redes sociales. seguramente para muchos luchadores sociales, el no moverse de su posición es muy soberbio para el poder. Bueno, y casos, pues ahí nos sobran, ¿no? Digo, casos ejemplares. Nelson Mandela, ¿qué necesidad tenía de estar 30 años en la cárcel si hubiera sabido negociar con el poder, por favor? Pero ella es una periodista, no es una activista, no, a menos pero de que confundamos su papel, porque hay gente que incluso la considera más que periodista como activista. No, es una periodista que dice lo que no dicen muchos periodistas. Y eso la hace casi una activista. No es que sea una activista, pero es la periodista que se atreve a darle la voz a quien no se atreve a darle la voz. Pero no lo hace, aunque alguien diga que lo hace sesgadamente, ¿sí? Generalmente invita a las dos partes o a las tres partes en conflicto y los sienta y los pone ahí a que digan su verdad públicamente. Ese es el valor de alguien, de un periodismo como el que hace Aristegui. Ese es el valor que no se atreve a llevar a cabo muchos periodistas, sobre todo en la radio y la televisión en México. El periodismo mexicano electrónico es un periodismo muy complaciente con el poder, sumamente complaciente, ¿sí? Y está documentado por muchos estudios y está documentado por muchas, muchas personas que han pasado por él. Entonces, el problema es cuando alguien de pronto pone otro estándar. Pero no es un estándar fuera de lo normal en otros países. Yo te invito a que revises cómo se manejan ciertos programas de televisión comercial, en España, por ejemplo. No nos vayamos muy lejos, en España. Y que veas cómo tratan al poder y cómo se relacionan con el poder. Y ahí no se sienten amenazados porque si el presidente Rajoy se va a molestar, mañana van a salir de la televisora, ¿sí? Al contrario, y más en este momento. En este momento hay un clarísimo incidencia de debate sobre la corrupción en España. Es el debate que deberíamos de tener en México. México, y para entrar en materia con el siguiente tema, México está clasificado como uno de los países más corruptos del continente americano, y ya es mucho hablar, ¿sí? Pero si tú revisas los contenidos de los noticieros de radio y televisión, sobre todo de televisión en México, de las grandes televisoras, de las que congregan a la mayoría, a los millones, a los que no nos van a ver a nosotros, ¿sí? Ellos no hablan de corrupción, o hablan tangencialmente, cuando ya es inevitable, y de una manera muy cómoda. Oiga, señor, ¿es cierto que usted se portó mal? No, yo no me porté mal. Muchas gracias, señor, es usted muy amable, ¿sí? Oye, Pablo, y esos comunicadores de esas grandes cadenas, casualmente un estudio de parametría que se aplicó del 7 al 12 de marzo, precisamente los ubica como en mayor conocimiento de la población en general. Uno de ellos, por ejemplo, de un noticiero nocturno, está con el 91% y Aristegui está con el 46%. Sí, ¿no? Pero es que lo que la gente consume es eso, lo que la gente ve es eso. La gente consume en este país noticieros de televisión, de Televisa y TV Azteca, y telenovelas, y en tercer lugar, deportes. Entonces, bueno, esa es nuestra dieta simbólica. Eso es lo que comemos todos los días durante muchas horas. Eso debería ponernos a pensar qué tipo de mexicano se está construyendo ahí. Claro, cuando de pronto sale una voz de otra naturaleza, que empieza a decir las cosas de otra forma, que empieza a tomar en serio, por ejemplo, movimientos como los de las autodefensas en Michoacán, ¿sí? O que empieza a tomar en serio el problema de los migrantes que van de Centroamérica a Estados Unidos y qué les pasa en su paso por México, o cuando empieza a tomar en serio el conflicto de intereses de la presidencia de la República y de el círculo cercano a la presidencia con respecto a ciertos manejos de obras y cuestiones de este tipo, o cuando comienza a tomar en serio la actitud y la actividad, digamos, de los partidos políticos frente a ciertas políticas públicas, se asustan,
Ese es un periodismo al que no estamos acostumbrados en México. Es una lástima. Por eso la calidad de nuestra democracia no mejora. Por eso parecería ser que en lugar de avanzar democráticamente, nos estamos yendo hacia atrás. Retrocedemos democráticamente. Sí. Sin lugar a dudas, Aristegui es una periodista destacada, es una voz incómoda, pero que debe seguir en el ámbito nacional ejerciendo el periodismo, y pues espacios no le faltarán. Ahí están ya proponiéndola para que vaya al canal del Congreso, Pablo, el Instituto Mexicano de la Radio, por ejemplo. No, y hasta la Universidad de Guadalajara, hay una iniciativa de la Federación de Estudiantes de Guadalajara para eso. Yo no sé, será aquí, será allá, esperamos por el bien del país, ahora sí, porque como lo han dicho, no solamente yo, otros, aquí perdemos todos. Lo han dicho periodistas y voceros de los propios medios. Con todos los frentes abiertos que hay actualmente en el país, el gobierno se haya aventado a abrir otro frente más como yo creo que actualmente está, o que lo están involucrando en este tema. Yo creo que el gobierno no es ajeno a esto y no puede ser ingenuo frente a esto. Insisto, no creo en las teorías conspirativas en todo, pero hay casos que son muy sensibles, y yo estoy seguro que los casos de corrupción le dolieron al gobierno, porque si algo ventiló y ha ventilado a la administración de Peña Nieto en el mundo, han sido estos casos de corrupción. No los pudo tapar con las reformas, con las grandes reformas, y yo creo que al gobierno le duele. Y siente que esa voz incómoda, ojalá no estuviera ahí, ojalá. Ahora, ¿qué tanto intervino o no? Ya no lo sabemos, eso ya es producto de la ficción. Lo que uno no puede es ser ingenuo. Fíjate que yo no me di cuenta cuando este par no se pusieron de acuerdo y se pelearon. Por favor. Sí, es decir, hay personajes que están anclados y vinculados en todos estos espacios, y ellos claramente actúan, ¿sí? Hay que leer muchos de los testimonios de las guerras que se dan soterradamente en el mundo de las comunicaciones y el poder, que los hay. Sí, hay que leer a la señora Carpintero, hay que leer a Villamil, hay que leer a muchos de los que te establecen cómo de pronto, ¿sí? Porque el pleito Azcárraga-Slim cuando fueron socios, bueno, ¿sí? Porque tiene que ver con intereses muy fuertes y muy poderosos, y en todos interviene el poder. En todos interviene la presidencia de la República. El poder político. El poder político. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa, Pablo. La báscula, el peso de las ideas. Nuestras líneas de contacto 3641-7414, 3640-2131 y el Twitter @1070 noticias, @cejamercado. Una pausa, ya regresamos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en La báscula, el peso de las ideas, en este jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Y bueno, estábamos en el corte y seguíamos discutiendo Pablo y su servidor, pero no nos ponemos de acuerdo. Yo, por una sencilla razón, Pablo, dicen que toda unanimidad es sospechosa. Yo prefiero que no haya sospechosismos en este debate que ejercemos aquí. Yo creo, pero si me permites, yo creo que este país lo que necesita es espacios de debate. El debate, y espacios de confrontación de ideas. Eso es muy sano para todos. Y ojalá que las opiniones de cada quien estén sustentadas no solamente en cuestiones subjetivas, sino en elementos más objetivos. Y en esto radica precisamente lo que estamos comentando, la libertad de expresión en este caso. La libertad de expresión. Yo me expreso, tú me respetas, tú te expresas y yo te respeto. Solamente que la libertad de expresión en escenarios como el nuestro y como otros, se da en contextos donde los medios de comunicación, que son los grandes transmisores, digamos, de las opiniones, son empresas con intereses comerciales, particulares, etcétera. También hay medios públicos, y hay de medios públicos a medios públicos, perdón que lo diga. También, por supuesto. Porque la BBC de Londres es un medio
público de una gran trayectoria, con unos márgenes de libertad de acción, con un prestigio incuestionable, ¿no? Y en general los grandes medios públicos del mundo, en Alemania, en Francia, hasta en España, donde ha habido la tentación de manipularlos por parte del gobierno, no ha sido posible del todo. Los medios públicos son un contrapeso a los medios privados. Hay medios privados de altísima calidad también, y muy creíbles y muy buenos en todo el mundo, pero no podemos dejar de pensar que son empresas, por desgracia, que tienen ante todo un interés que se llama la ganancia. Ahora, hay ocasiones, y déjame que regrese al principio, en que la ganancia depende de la credibilidad, hablando sobre todo de noticias y de información. Y si no tienes credibilidad, pues probablemente tendrás problemas con tus ganancias, ¿no? En escenarios donde hay competencia verdadera y efectiva, no es el caso mexicano, donde estamos supeditados a un duopolio y donde los medios públicos son marginales totalmente. Bueno, ya vienen 2 cadenas también nacionales de televisión que se prevé comiencen a operar en el 2016. Y ya vienen, vamos a ver, dicen que el movimiento se demuestra andando. ¿No? Pues ojalá, he sido un anhelo de décadas para muchos, digamos, para mucha gente que cree en la necesidad de un mercado más libre, más competitivo, más abierto en el área de las comunicaciones, cosa que no tenemos todavía. E insisto, tendríamos que fortalecer nuestros medios públicos, dándoles más autonomía, dándoles más recursos para generar la capacidad de una verdadera alternativa no comercial a la comunicación, ¿no? Muy bien. Pablo, pues entramos rápido y a lo mejor este tema lo vamos a tener que abordar también en la siguiente semana, ¿no? Porque nos quedan muy pocos minutos. Esta encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental 2013, esta encuesta ofrece información referente a la satisfacción con servicios públicos básicos y servicios públicos bajo demanda, así como sobre las experiencias en pago de servicios públicos, realización de trámites, solicitudes de servicio y contacto con autoridades de la población de 18 años y más que residen en ciudades de 100,000 habitantes y más. Y bueno, el nivel de satisfacción a nivel nacional es de 49%. Sí, déjame decirte que es lo interesante esto. INEGI, que creo que es una de las poquísimas instituciones de carácter estatal que se salvan todavía, y esperemos que se salven, porque nadie puede decir que es manipulable, fácilmente por lo menos, no es manipulable, hay gente de buenísimo nivel, hace este tipo de encuestas. Entonces hace una encuesta nacional sobre qué tan satisfecha está la población con los servicios públicos que recibe. Y tú lo acabas de decir, el porcentaje de satisfacción es de menos del 50%, es decir, estamos reprobados, la gente reprueba los servicios públicos en este país. Claro que ya entrando en detalle, cosa que a lo mejor podemos hacer con posterioridad, se darán cuenta que hay servicios públicos que son mejor calificados que otros, pero hay unos que son totalmente mal calificados, ¿no? Los peores, llamémosle así. ¿Tienen que ver con qué? Con la policía, por ejemplo, ¿sí? La seguridad pública es un servicio. Bueno, exactamente. Esa es la peor calificada, ¿no? El alumbrado. La percepción de corrupción que hay, ¿no? La percepción de corrupción, claro. El alumbrado público es otro de esos servicios donde la gente está totalmente satisfecha. Y, ojo, y esto nos queda muy bien aquí en Guadalajara por lo menos, ¿sí? La situación de las calles y avenidas. Cuando la gente opina sobre la calidad de calles y avenidas, te dice, es que esto está de la patada, ¿no? Es decir, si el promedio nacional es del 40 y tantos %, en este caso, a calles y avenidas recibe el 21%, policía el 25% y alumbrado público el 35%. La policía es la peor evaluada como servicio público
De hecho, en este tema de calles y avenidas, Pablo dice, solo el 17.6% de la población considera que las calles y avenidas de su ciudad se encuentran en buen estado. Y por buen estado hay que entender que no tienen baches, que no hay coladeras hundidas o abiertas, ¿no? Sí, y que las arreglan rápidamente, ¿no? Si se les dan los baches, ¿no? Es decir, en este caso, lo que observamos es, y también hay un elemento adicional que tiene que ver con la percepción de la corrupción, es que las personas creen, sinceramente, desde su perspectiva, desde su opinión, desde su experiencia particular, que el gobierno no está cumpliendo con ellos. Y aquí no le ponen el signo si es el gobierno de un partido o es el partido el gobierno del otro, no importa. Es el gobierno en general, porque además la gente lo evalúa así, ¿no? De esta manera. A final de cuentas, ¿me estás dando el servicio o no me lo estás dando? ¿Tengo seguridad al caminar por las calles o no tengo seguridad? No sé, el alumbrado es bueno o es malo, el servicio de basura, de recolección de basura es bueno o es malo. Todos estos servicios públicos que están ahí son los que evalúa la ciudadanía a través de esta encuesta, ¿no? Creo que es un ejercicio muy interesante que prende los focos rojos de donde las administraciones tendrían que poner el acento. ¿Por qué? Porque seguimos en lo mismo. El ciudadano común y corriente, su primer contacto con la autoridad es con ese tipo de servidores públicos o de servicios públicos. El policía es el servidor público más claramente inmediato a la ciudadanía. No es el diputado, no es el funcionario que está en una oficina, no, es el policía, es al que ve en la calle, es con el que se relaciona. Entonces, ¿cómo está evaluando la calidad del servicio de seguridad pública? Ahí está. Y precisamente es el peor evaluado por ese primer contacto que tiene la población con el policía. Me llama la atención, Pablo, que en el tema de educación, pues no sale tan mal en cuanto a las escuelas públicas, están muy abajo, en el 37.2 en percepción sobre la frecuencia de corrupción en el nivel educativo, ¿no? Sí. Pero cuando uno se va a preguntas concretas, el 77.7% de la población usuaria del servicio de educación básica considera que se cumple con los días de clase programados en el calendario y el 44.9% considera que los salones están sin saturación de estudiantes. Bueno, aquí quiere decir que el 55 sí dice que están saturados. Exacto, hay que invertir también las proporciones. Pero en efecto, la satisfacción en general con el servicio de educación pública es buena. Y la mejor, te voy a decir cuál es, con la educación superior pública. ¿Sí? El 85% de la población usuaria del servicio de educación pública, obviamente, superior, considera que se imparten clases en instalaciones adecuadas, mientras que el 75% considera que hay profesores suficientes y capacitados. Llama mucho la atención que el nivel de satisfacción frente a la educación superior pública sea quizá el servicio público más alto. Y llama sobre todo la atención, Pablo, por luego los niveles de evaluación que, por ejemplo, hace la OCDE, y en ese sentido sale reprobado precisamente la educación. Bueno, la educación en México sale reprobada por muchas razones en los criterios de la OCDE. La OCDE opera por otros criterios, ¿no? Por ejemplo, por cobertura. Evidentemente nosotros no podemos competir todavía, no estamos al nivel de países de alto desarrollo en cuanto a la cobertura en educación superior. Y tampoco podemos, nuestras universidades todavía no pueden competir en calidad con las universidades del primer mundo. ¿Por qué? Porque la inversión también que se hace, por ejemplo, en ciencia y desarrollo, es mucho menor que la que se hace en países de alto desarrollo. La verdadera forma de sopesar y de medir la calidad de las universidades en el mundo desarrollado es sobre la cantidad de patentes que desarrollan, por ejemplo. Bueno, pero para desarrollar una patente requieres muchos recursos y mucha investigación. Y en este país, desgraciadamente, las universidades apenas se dan abasto para tratar de recibir a los más que pueden, que todavía no son más que el aquí, ¿no? 50%, si bien nos va, y en tanto que
pues las actividades de mayor desarrollo, como hacer investigación científica seria y profunda, de calidad y punta, que se traduzca en patentes, pues eso se los dejamos al mundo de la fantasía, porque aquí no se está haciendo más que de manera muy limitada. Muy bien. Bueno, Pablo, vamos a abundar en este tema la próxima semana, ¿te parece bien? El próximo jueves bien, de claro que sí. Gobernanza. Y bueno, llegamos a la parte final de la báscula, el peso de las ideas, en este jueves con el doctor Pablo Arredondo. Muchas gracias y nos vemos y escuchamos la próxima semana. Hasta luego, muy buenas noches. La báscula, el peso de las ideas.